tinte permanente con fantasía. Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo una técnica que muchos no la prueban, ya que es una técnica que es difícil de que quede bien, ya que con esto puedes manchar el cabello y puede quedar veteado o simplemente no se integre en las fórmulas, ya que la fórmula es una combinación entre tinte permanente de ese tinte normal que se usa con peróxido y un tinte semipermanente de ese tinte fantasía que no lleva peróxido. Para el matiz voy a usar el 834. Voy a agregar 3/4 del tubo en el bol. Ahora le voy a agregar la ampolleta que viene incluida en el tinte. Voy a usar el contenido de toda la ampolleta. Mezclamos todo súper bien. Agregamos peróxido de 10 volúmenes. De este vamos a agregar 68 mililitros. Volvemos a mezclar todo hasta que se integre. También le vamos a agregar unas cuantas gotas de aceite de macadamia con argán. Mezclamos todo súper bien y ya por último le vamos a agregar tinte semipermanente. En mi caso voy a usar el tono naranja. De este voy a agregar 1/4 del tubo y volvemos a mezclar todo súper bien. Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante. Voy a tomar secciones más o menos de 1 centímetro de grosor y la aplicación va a ser desde el crecimiento hasta las puntas. Ya que terminé con la parte de atrás, ahora voy a pasar con los laterales. La aplicación va a ser desde el crecimiento hasta las puntas e intercalando los lados. Ya que terminé de aplicar el tinte, lo voy a dejar reposar no más de 20 minutos y voy a enjuagar con suficiente agua fría, champú y acondicionador. Y bueno, este es el resultado final, así es como me quedó el cabello. Me quedó un cobrizo dorado y eso que el tinte que apliqué predominaba más el dorado que el cobrizo. Pero este color me quedó gracias a la mínima cantidad de tinte fantasía que deposité en la mezcla. A mí en lo personal me gusta el color que queda al combinar tinte permanente con fantasía, ya que no es la primera vez que implemento esta técnica. Lo único que hay que tener cuidado es con las cantidades, ya que si exageras con la cantidad de tinte fantasía en tu mezcla de tinte permanente, puedes ocasionar que el cabello se manche. Muchos no aprueban que se combine el tinte fantasía con permanente, ya que esto ocasionaría que el cabello se manche o que tenga diferentes reflejos. Una cosa muy importante que les quiero decir es que si tú no mezclas muy bien tu preparación, probablemente el cabello te vaya a quedar manchado. Te vaya a quedar con zonas manchadas mucho más intensas que en otra parte del cabello. Por eso es muy importante que todo quede súper bien integrado. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado y me gustaría saber si tú has implementado esta técnica de combinar tinte permanente con tinte fantasía. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿El cabello te quedó manchado? ¿El cabello no tomó el color que querías? Me lo dejas saber en los comentarios. Y de pasadita no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.